placer y un gozo, una bendición estar aquí para compartir contigo de algunas enseñanzas que encontramos en nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras. Siempre lo que encontramos en la Biblia es importante para nuestra vida. Algunos no lo reconocen así, pero yo estoy contento de que tú conmigo reconocemos que la Biblia es importante, que la enseñanza de Dios para nosotros vale la pena tomarla en cuenta y vale la pena ponerla en práctica. Y si tú no has entrado en esa consideración de que la Biblia es la palabra de Dios y que es la enseñanza importante para tu vida, bueno, yo quiero invitarte a que comiences a considerar en la posibilidad de conocer qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios y qué es lo que la Biblia dice acerca de ti como ser humano, como persona que ha venido a este mundo por la gracia y por la misericordia de Dios. Y consideres seriamente la posibilidad de relacionarte con Dios de una manera especial, como Dios quiere hacerlo. En esta ocasión, yo quiero que hagamos consideraciones acerca del perdón de Dios. Y cuando comenzamos a leer nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que Dios tenía unas formas, unas maneras de perdonar al ser humano pecador. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, también hay un énfasis importante acerca del perdón divino, el perdón de Dios para con nosotros los seres humanos. Y en esta ocasión, yo quiero que hagamos algunas consideraciones comenzando por ver, por saber qué hay en el modelo de oración de Jesús acerca del perdón. Cuando hablamos del modelo de oración de Jesús, nos referimos al Padre Nuestro, que seguramente tú lo sabes, lo has oído, lo has repetido muchas veces. Y vamos a ver qué hay en este Padre Nuestro acerca del perdón. ¿Qué es lo que Jesús provee acerca de este tema tan importante? Y por supuesto tiene que ver con el perdón que recibe la persona, con el perdón que recibes tú, que recibo yo. Y que el perdón que recibimos depende de qué clase de perdonador eres tú, de cuán capaz eres de perdonar a quienes te ofenden. O lo que estoy diciendo tú, lo puedo decir exactamente refiriéndome a mí. En cuán capaz soy yo, que Dios me perdona a mí de acuerdo a la capacidad que yo tengo, que Víctor López tiene de perdonar a otras personas. El Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, no nos dejes caer en tentación. Sigue diciéndonos que perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos también a los demás. Esta es la declaración en el modelo de oración, de que cuando nosotros oramos a Dios, oramos a Jesús, entonces debemos incluir algo de la confesión de nuestras faltas a Dios, es la idea. Y perdónanos, Dios. Pero se le ocurrió al Señor Jesucristo incluir en su modelo de oración que dijéramos: perdónanos como también o en la manera en que nosotros perdonamos a los demás. Es decir, ahí estamos comprometiéndonos con Dios de que queremos recibir perdón, necesitamos recibir perdón, pero que también nos estamos comprometiendo con Él, que estamos dispuestos a recibir el perdón en la manera en que nosotros le estamos otorgando el perdón a otros, a otras personas. Y por supuesto, el perdón de Dios está basado en la persona de Jesucristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario.
Y esta forma de perdonar Jesús lo distinguió como uno en el que el perdón se le otorga al pecador. Así de sencillo. El perdón se le otorga a los pecadores en la persona por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Sangre derramada por muchos, dice la Escritura en Mateo 26, 28. Sangre derramada por muchos. Y esos muchos en realidad son todos los seres humanos. Sangre derramada para el perdón de sus pecados. Ahora, el apóstol San Pablo, por su parte, expone su enseñanza acerca del perdón bajo la idea de justicia. Cuando hablamos de Cristo, por ejemplo, en el modelo de su oración, él habla del perdón, promete, da la esperanza del perdón en base a su sacrificio de sangre. Cuando San Pablo considera el tema, lo presenta con la idea de justicia. Enfoca el perdón como la condición fundamental para la comunión cristiana. La comunión cristiana primero con Cristo, por supuesto, primero con Dios, pero la manifestación cristiana entre los cristianos, la vivencia cristiana. Cuando escribe su carta a los Corintios, su segunda carta, en el capítulo 2, los versículos 7, 8, 9 y 10, vamos a encontrar enseñanza acerca de eso. Pablo se refiere, por ejemplo, a la redención como el perdón de pecados. Tu redención, mi redención, ha venido como el perdón de nuestros pecados en el sacrificio de Cristo efectuado en la cruz del Calvario, donde derrama su sangre para perdón de los pecados. Por eso lo considera como un asunto de justicia, pero la justicia de Dios. En Colosenses, el capítulo 1, el versículo 14, dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En Cristo Jesús es donde tenemos redención. Entonces, los cristianos estamos obligados a perdonar, porque cuando leemos Colosenses 3, el capítulo 3, el versículo 13, dice, perdónanos así como Cristo os perdonó. Así como Cristo os perdonó, así perdona tú. Tú y yo estamos obligados a perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Cómo fue que Cristo nos perdonó a nosotros? Bueno, nosotros éramos pecadores. No necesitábamos la gracia, no merecíamos, sí la necesitábamos, pero no merecíamos la gracia de Dios. Pero sí necesitábamos el perdón de nuestros pecados y Dios en su gracia lo hizo. Entonces, el pecador divino, el perdón divino, que viene de parte de Dios, del pecado humano, es una característica de Dios. Repito esto. El perdón divino del pecado humano es una característica de Dios. Dios siempre ha estado y está dispuesto a perdonar en su divinidad, perdonar al ser humano por sus culpas y por sus pecados. Es una característica que viene de Dios el perdón. Por ejemplo, en Éxodo el capítulo 34, el versículo 7 dice, guarda misericordia, perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado. Y en Marcos, el capítulo 12, el versículo 7, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios?
Es decir, el perdonar pecados es una característica divina manifestada al pecado del ser humano. Es decir, el tuyo y el mío. Dios en su gracia nos ha perdonado y Dios en su gracia nos perdona. Ahora, hay algunas condiciones para el perdón divino. Sí, hay algunas condiciones para el perdón divino que tú y yo debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, para recibir el perdón hay que confesar la ofensa o la falta. Fíjese que en Nehemías, el capítulo 1, el versículo 7, dice: atentos tus oídos a oír, a escuchar la oración de tu siervo por ser tus hijos o por los hijos de Israel. Confesaos los pecados. Sí, yo e Israel hemos pecado. Te confesamos eso. Eso es lo que dice el profeta. Porque para recibir perdón es necesario confesar los pecados. Y esa misma enseñanza se ve a través del Nuevo Testamento. También es importante perdonar a otros. La primera cosa que Dios exige es que que confesemos nuestros pecados. La segunda condición es perdonar a otros. Es decir, que el pecador, para recibir perdón, ha de perdonar a otro. En Mateo el capítulo 6, versículos 14 y 15, dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, el Padre Celestial os perdonará a vosotros. Si no perdonáis, no te perdono. Es más o menos lo que quiere decir. Eso suena así como muy fuerte, como muy duro. Pero eso es sencillo, hermanos y amigos. Eso es sencillo. Porque Dios lo que está diciendo es que yo tengo perdón para ti. Pero así como tú también has sido ofendido por alguien, perdona a ese alguien. Y esa es la condición para yo perdonarte a ti. También una tercera condición es el arrepentimiento. El evangelista Marcos, en el capítulo 1, el versículo 4, dice que Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Es decir, cuando Jesús va a venir y comenzar su ministerio, ya Juan el Bautista se había adelantado a invitar a la gente a arrepentirse para perdón de sus pecados. Ese es también el mensaje de Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos para perdón de los pecados. Es decir, arrepiéntanse para perdón de los pecados. Entonces, esa es una condición importante que hay que llevar a cabo en la vida. Y si hay un cuarto asunto que vale la pena considerar es que hay que tener fe en Cristo. Para recibir perdón hay que creerle a Cristo. Dice Lucas, el capítulo 7, los versículos 44 al 50, que Jesús estaba en casa de un fariseo y que llegó una mujer pecadora, dice el texto allí. Sencillamente la califica así, como una mujer pecadora. Y esta mujer trajo un frasco de alabastro. Y ese frasco de alabastro con perfume lo quebró y luego comenzó a rociarlo sobre los pies de Jesús. Y comenzó una especie de adoración, de confesión, de arrepentimiento allí. Y de pronto Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Es decir, tus pecados han sido perdonados. Y cuando leemos el libro de Santiago, el capítulo 5, el versículo 15,
Dice, el Señor sanará al enfermo, y si hubiere pecado, los pecados le serán perdonados. Entonces, la oración de fe salvará al enfermo, dice esta escritura. Entonces, estas son algunas condiciones que hay que llenar, algunas condiciones, algunas exigencias de Dios para el perdón. La número 1, la confesión del pecado. La número 2, perdonar a otras personas que nos hayan ofendido. La número 3, el arrepentimiento. Y la número 4, fe puesta en Jesucristo. Y cuando pones tu fe en Jesucristo, recibes el perdón. Entonces, de estas 4 características o de estas 4 exigencias, no tienen que suceder realmente en el orden en que yo las he presentado, pero se dan estos 4 elementos cuando hay arrepentimiento y cuando se recibe el perdón de los pecados. Ahora, hay un perdón prometido en el nuevo pacto. Un perdón prometido de parte de Dios. Por ejemplo, en Isaías el capítulo 57, el versículo 9, dice que las iniquidades de Jacob han sido perdonadas, serán o son perdonadas. En Mateo el capítulo 12, el versículo 31 dice, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres. Todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres. Ahora, hay algunas personas que piensan que ellos no pueden ser objeto del perdón de Dios. Dicen, no, yo he sido tan malo, tan mala, yo he pecado tanto que ya Dios se olvidó de mí, Dios no quiere y Dios no me va a perdonar. Como dice un amigo mío, esa es una malicia del diablo. Porque la Biblia dice que si usted se arrepiente, que si usted le confiesa sus pecados, que si usted se arrepiente, Dios le perdona el pecado. Esa es una promesa. Y Dios no falta a ellas. Esa es la bendición. Por eso le digo que la cosa parece dura, pero es fácil. Porque es cuestión de una relación con Dios y recibir el perdón de Dios. Ahora, este perdón prometido por Dios tiene su fundamento en el carácter de Dios. Escuche bien, este perdón prometido se basa en el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, en Éxodo 34, el capítulo 34, el versículo 6, dice que es grande en misericordias. Ese es en esencia Dios. Ese es el carácter de Dios. Que Él es grande en misericordias. Que Él es un Dios compasivo. Que Él es un Dios clemente, que tiene clemencia para con nosotros. Que es lento para la ira y que es abundante en misericordias. Algunas versiones dicen que es lento para la ira, pero es muy grande en misericordia. Bueno, mire, en este carácter de Dios se basa el perdón prometido. Él es fiel, Dios es fiel. Él tiene misericordia y Él tiene fidelidad. Dios es fiel. Nosotros somos infieles. Lo hemos demostrado. Yo, por ejemplo, lo he demostrado en muchas ocasiones que yo soy infiel, pero Dios permanece fiel porque esa es una característica suya que le pertenece. Entonces, el perdón que Dios nos ha prometido, no está dicho, bueno, si tú te portas bien, yo te voy a perdonar. Si tú... No, Dios está dispuesto a perdonar y lo que tú tienes que hacer es arrepentirte, confesar tu pecado, perdonar a otros, tener fe en la persona de Jesucristo. Y tal vez debes comenzar por tener fe en Jesucristo. Está también basado, el perdón prometido está basado en la muerte de Cristo. El Señor Jesucristo murió
en la cruz del Calvario, como ya lo hemos dicho, murió en la cruz del Calvario para perdonarte, para tu salvación, para tu vida eterna, para que tú y yo podamos vivir una vida distinta a la vida que el mundo ofrece. El mundo ofrece una vida aparentemente muy cómoda, ofrece una vida aparentemente de disfrutar muchas cosas, aparentemente de vivir la vida. Pero a través de las Sagradas Escrituras hemos aprendido que vivir la vida es vivirla con Jesucristo, es vivirla teniéndolo a Él como Salvador y como Señor, que eso es vivir la vida y que en esa vida Dios te va a guiar en todo, te va a guiar con tu familia para que tengas una familia que vive en disciplina, que vive en armonía, que vive en amor, que vive también en servicio, agradando a Dios. Cristo te va a guiar a través del Espíritu Santo a que tú tengas una vida disciplinada en cuanto a las conductas de aquello que debes practicar en tu vida y aquello que no debes practicar, aquello que debes hacer, aquello que no debes hacer, aquello que debe ser parte de tu familia, aquello que no debe ser parte de tu familia. El Espíritu Santo tiene esa función que ha venido porque hemos sido perdonados. Han sido perdonados nuestros pecados y estamos viviendo en una vida de relación y una vida de armonía con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Entonces, es importante que consideremos que el perdón prometido está basado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte en la cruz, que fue efectiva, precisamente y efectivamente para el perdón de nuestros pecados. Y siendo así, hoy, quienes tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos que sentirnos perdonados, tenemos que sentirnos salvados, tenemos que sentirnos en esa vida que está en condiciones de honrar a Dios, de glorificar a Dios, de seguir a Dios, de servirle, de seguirle. Pero también el perdón prometido está basado en el medio de la autoridad de Cristo, o por medio de la autoridad de Cristo. Es decir, quien promete el perdón, Dios, que está basado también en la muerte de Cristo, está basado en la autoridad de Cristo. Porque Cristo tiene autoridad. Él es la autoridad divina. Él es el Salvador. Y como el Salvador tiene autoridad. Y en Lucas el capítulo 7, el versículo 49, por ejemplo, dice, ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿O quién es este que perdona pecados? Se preguntan los fariseos, se preguntan los escribas, se preguntan los maestros de su tiempo. ¿Quién es este que perdona pecados? Entonces se hacen la pregunta con el objeto de atacar a Jesús, con el objeto de desvirtuar el ministerio que él estaba llevando a cabo, con el objeto de que los demás también pudieran colocarse en contra de Jesús. Y claro que Jesús podía perdonar pecados, porque como lo hemos dicho en algún momento, Jesús era Dios. Jesús es Dios y Jesús perdona los pecados. Y cuando leemos en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2, los primeros 11 versículos de este capítulo, vamos a encontrar
encontrar allí la visita de los magos venidos del oriente para adorar a Jesús. Ellos vinieron, Jesús tenía autoridad. ¿Por qué vinieron ellos? Porque los magos, como se llamaron en aquel tiempo, esta gente de la ciencia, de la astrología, esta gente sabían que Jesús era el enviado de Dios. Ellos reconocieron que Jesús era el Mesías y el Mesías sería el Salvador del mundo. Y ellos se vinieron de lejanas tierras. Nos dice allí la porción bíblica que fueron guiados por una estrella. Ellos siguieron la iluminación de esa estrella. Y subsanando obstáculos, venciendo obstáculos que se presentaron para que ellos llegaran, indudablemente llegaron al sitio donde estaba Jesús. Y cuando llegaron, dice el texto que se postraron y le adoraron. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos reconocían que Jesús tenía autoridad y que el perdón de Dios se basaba en la autoridad que Jesús tenía por ser el enviado de Dios, por ser el Mesías, por ser el Salvador. Entonces ellos vienen y lo adoran. No solamente hacen alguna ceremonia, sino que también ellos le ofrecen algunos presentes. Y el texto dice que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Esto se lo presentaron como ofrenda a Jesús. En su acto de adoración, en su acto de sumisión, porque era el Mesías, porque Jesús era el Salvador. Y luego pues hemos oído de la estrategia de Herodes, del gobernante, que quería, por supuesto, como no quería perder autoridad, y sabía que Jesús tenía autoridad, entonces se valió de algunas estrategias para ver si lograba eliminar a Jesús, lo cual no resultó, porque Dios guió a los magos para que no le avisaran que habían encontrado a Jesús. Dios guió a estos hombres para que ellos se desviaran por otro camino y no permitieran así que el rey, el gobernante, viniera a acabar con la vida de Jesús. Por eso es importante que nosotros consideremos que también el perdón prometido está basado en la esencia de Dios, está basado en el sacrificio de Cristo y basado en la autoridad de Cristo. Por eso tú puedes vivir una vida perdonada y salvada por siempre.